Hola, encantada de estar con ustedes. No los oigo. No, Ah, nosotros ahí estamos está, ahí muy está bien. contentos. Pero, Claro que sí. ah, disculpe. Así está mejor la cámara. Disculpe. Así Sí, está mucho mejor. Bueno, bueno. pues yo les estaba contando que Geneviève Garrigós, ella es concejala de París y vamos a hablar precisamente sobre la noticia de el pasado 4 de marzo que Francia consagró el derecho al aborto en su constitución. Este es un hecho histórico no solamente para la lucha de las mujeres, sino por los derechos reproductivos de las mujeres. Sí. Quedó marcado porque además Francia es el primer país del mundo que lo hace. Ujú. Geneviève, cuéntanos un poquito cómo sucedió todo esto. Bueno, sabe, nosotros tenemos el derecho al aborto desde hacía 50 años que ha sido adoptado en Francia, en el 74. Y bueno, cada vez hemos tratado de mejorar que ya sea el acceso, el tiempo que se puede recurrir al aborto. Y, bueno, sabe las luchas típicas de la feminista, pero cuando el año pasado vimos que en Estados Unidos la Corte Suprema podía de muy pronto prohibir el aborto, al menos limitar ese derecho, nos pareció muy importante ver cómo lo podíamos asegurar aquí, sobre todo que hemos visto en Polonia cómo se prohibió el aborto, como hay muchos países donde vemos cuando llega la extrema derecha o la derecha muy conservadora, como quieren ellos disminuir ese acceso, incluso prohibirlo. Y entonces los movimientos feministas y toda la izquierda se movilizó para constitucionalizar ese derecho. Y al final, el presidente hace un año, bueno, se comprometió que iba a constitucionalizarlo. Y hay que decir que fue bastante difícil porque la derecha no quería que se haga así, el Senado se oponía y para entrar en la Constitución nosotros tenemos los 3/5 de las dos cámaras juntas que tienen que votar en favor. Así que, y como la derecha es la mayoría hoy en día, pero hubo toda una campaña muy fuerte, sobre todo los senadores, porque el Senado se había posicionado en contra de la constitucionalización. Bueno, hubo toda una campaña en dirección de las mujeres, de las hijas, de las hermanas, de los senadores que estaban oponiéndose para que le hagan presión. Sí. Entonces, bueno, así que al final fue una mayoría, pero bueno, creo que fueron 790 a favor y 70 en contra, no es nada. Y quiero decir que realmente eso lo hemos ganado. Y es mensaje, como lo decía, muy fuerte. Es muy fuerte porque, bueno, es cierto que es un derecho reproductivo, pero justamente los senadores se oponían a que se ponga en la Constitución en el hecho que no era un derecho fundamental y que no se iba a empezar a poner todos los derechos en la Constitución. Y nosotros estuvimos sobre el punto que sí es un derecho fundamental, porque es un derecho fundamental de decidir por su propio cuerpo y que los derechos reproductivos, tener acceso a la contracepción, a una información, acceso al aborto, es la base para la igualdad entre las mujeres y los hombres. Y si no tenemos esa base, no podemos construir la igualdad. Entonces, ese derecho no es únicamente derecho a un tratamiento o derecho, es un derecho fundamental y el hecho que Francia lo haya constitucionalizado, nosotros esperamos que sinceramente que otros países también sigan ese ejemplo y lo de las feministas aquí, y bueno, incluso yo como política, es de decir, tenemos ahora nosotros que ayudar, apoyar a todos los movimientos feministas del mundo que, que también logren esa constitucionalización en su país. Geneviève, yo quiero que le hagamos una aclaración a las personas que nos están viendo. Y es que, ¿qué diferencia había entre
pues que antes no estuviera en la Constitución y que ahora lo esté. Además, porque estábamos hablando de que no había suficiente acceso para que las mujeres pudieran hacerlo en lugares seguros, en los mismos departamentos, que no tuvieran que desplazarse. Estas mujeres, esto es, digamos que era una de las problemáticas que habían. Entonces, cuéntanos un poquito sobre estos dos temas. Sí, entonces, el primer tema es que cuando no está en la Constitución, para acabar con una ley se necesita solamente una mayoría simple. Incluso no necesitas la mayoría de la asamblea, pero simple. Quiere decir que si en el momento en que se presenta una ley para acabar con el aborto son 50 diputados en la Cámara, basta que 30 sobre los 500 que dan, basta que 30 ya lo logren. Cuando una vez que está constitucionalizado, como te lo he dicho, se necesitan los 3/5 de los diputados y de los senadores, y eso es mucho más difícil. Incluso si los movimientos muy conservadores lograrían tener la mayoría en este país, tener los 3/5, sobre todo con mujeres, porque la paridad es obligatoria aquí, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, sería muy difícil lograrlo. Así que prohibirlo, como hemos visto que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos, por ese lado no se puede. En cambio, por supuesto, está siempre la cuestión de la efectividad del derecho, porque no basta con tener un derecho, también se necesita efectividad. Tengo que decir que un aspecto muy importante, más del 80% de los franceses y de las francesas estaban a favor de esta constitucionalización. Quiere decir que hoy en día, y eso manda también un mensaje muy fuerte, que la mayoría de la población está a favor. Y el hecho que se lo constitucionalice como un derecho fundamental, una libertad, porque hubo todo un debate sobre eso, pero que se constitucionalice realmente lo pone a un nivel muy alto en la categoría de los derechos. Para tu segunda pregunta, que es el acceso, hubo todo un debate y por eso también se oponieron los senadores de derecha y de extrema derecha, porque no estaban solos, y es que decir que si se ponía que era un derecho, el gobierno tendría, el Estado tendría la obligación de la efectividad y que no se podía garantizar la efectividad y que después habría juicios porque el Estado no cumple, bueno, sabe, todos los discursos para no ponerlo en la Constitución. Lo que finalmente se negoció fue una libertad garantizada. Y el ministro de la Justicia dijo, sí, pero libertad garantizada no quiere decir que hay una obligación de parte del Estado. Y porque siempre está el hecho que algunos médicos puedan negarse a practicar el aborto por su conciencia, ¿sabes? La famosa cláusula de conciencia. Pero bueno, ahora, y el ministro de la Justicia lo defendió así, que no iba a ser garantizado, bueno, ¿sabes? Todos los debates que pueda haber. Lo único que ahora que se ha adoptado, los constitucionalistas dicen no. Al momento que decimos que es una libertad que está garantizada, esa libertad es superior al, al hecho que un médico se pueda negar por su conciencia, ¿sabe? La negación por conciencia. Y el hecho que se escriba libertad garantizada de un punto de vista constitucional obliga al Estado a cumplir con esto. Así que ahora es muy interesante porque los movimientos de izquierdas, los partidos de izquierda, están preparando artículos de ley por reforzar la ley actual en la base de esta constitucionalización. Y eso también es un paso muy importante porque ahora vamos a poder pedir que haya más centros para abortar. Le voy a dar un ejemplo. Es que hasta ahora, no sé cómo se llaman parturientas, ¿cómo se llaman las enfermeras que son Parteras. especializadas?
parteras. Pues sí, hasta ahora, bueno, hubo un tiempo que solo los médicos podían hacer, practicar los abortos. Después, el año pasado, se pasó un decreto para que ¿cómo las llamas? ¿Partientes? Parteras, Las las parteras, parteras. las Sí. parteras pueden hacerlo, pero con 5 médicos que la acompañen. Es una locura, porque hay muchos lugares donde hay. Y finalmente, ahora el gobierno ha anunciado que va a pasar un nuevo decreto para que haya un solo médico. Quiere decir que en una clínica, por ejemplo, un hospital, si hay un médico, las parteras van a poder practicar el aborto, lo que va a facilitar muchísimo más. Y además, para las mujeres, el hecho que el aborto lo practique una partera es, a veces es mucho mejor porque es una mujer, la entiende, conoce muy bien su anatomía, la va a acompañar y entonces también es más fácil. Entonces ya ves que empezamos a tener modificaciones que van a facilitar el acceso y eso es el hecho que haya sido constitucionalizado. Genevieve, quiero que me hables un poco, precisamente una de esas sería las estrategias. ¿Cómo se van a abordar precisamente las estrategias para llegarle a las mujeres francesas o a las mujeres también migrantes? Sabemos que nosotros venimos de una comunidad migrante, Mm. pero ¿cómo van a ser las estrategias para que las personas y las mujeres conozcan a qué tienen derecho, que pueden llegar a un hospital, solicitar algún servicio? ¿Cómo se va a manejar esa parte, Bueno, Genevieve? primero que nada, um, está el hecho de, está el planning familiar. Pienso que aquí en Francia, el planning familiar que tiene centros por todo el país es realmente el lugar de referencia donde tienen que ir a las mujeres aquí, y que sean migrantes o no migrantes. Y voy a decir, además, el planning familiar no se fija si la gente es irregular o regular. Tampoco se fija si es una mujer cis, una mujer trans, un hombre, no, una mujer trans, no, un hombre trans, porque sabemos que los hombres trans, ya que aquí no es una obligación que se mutile la persona para que cambie de género, pero puede totalmente estar embarazada y entonces es importante también que tenga acceso al aborto si ella lo desea. Así que el planning familiar realmente es el lugar donde todas las mujeres pueden ir y ahí la van a acompañar, la van a ayudar, le van a explicar, le van a decir todos sus derechos. Después, por supuesto, está los servicios sociales, están también los dispensarios. Hay muchos lugares donde pueden ir las mujeres. No nos olvidemos tampoco que está la cuestión de las redes sociales y sobre todo Internet. Y uno de los trabajos que hacemos muy fuerte es que nosotros hemos logrado tener una ley que prohíbe los sitios sobre Internet donde se promueve, bah, ¿sabe? El hecho de no abortar, ¿sabes? Donde se culpabilizan las mujeres si quieren abortar, donde les llevan a otras organizaciones para que no aborten. Sabe que esa gente es muy activa en las redes sociales y entonces nosotros cada vez hemos una ley que permite cerrar esos sitios y cada vez que hay sitios de desinformación nos organizamos para hacerlos prohibir. Entonces, bueno, está Internet, pero realmente lo que les aconsejo es el planning familiar. Es gente, ¿sabe? Existen desde hace, no sé, 70, 80 años, ya no lo sé, y ellos realmente hay voluntarios, pero son equipos fantásticos que hacen un trabajo increíble y es gracias a ellos que nosotros adelantamos en este país. Y apoyan mucho en Latinoamérica también las organizaciones. Sí, 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 de eso les íbamos a contar precisamente sobre el trabajo que viene Mm. desarrollando la concejala Genevieve. Y hay un punto muy importante que mencionas, Genevieve, y es que acá no es referente al tema del IVG, sino que acá con el tema de la menstruación de las mujeres y del cuidado que hay en torno a eso, también quiero mencionarlo porque acá en Francia es algo preventivo, ¿no? Es decir,
como lo estabas mencionando con el tema de planificación familiar, entonces hay un tema de prevención también y hay todo un mecanismo alrededor del Estado para garantizar, pero también para educar. Entonces es importante, muy importante este punto. Genevieve, referente a como una última pregunta sobre este tema y es, ¿cómo evalúas el papel de Francia ahora, pues en el contexto internacional, en cuanto a la protección y promoción de los derechos reproductivos de las mujeres, pues especialmente después de esta importante medida constitucional? Mira, nosotros, eh, bueno, yo soy concejala con el Partido Socialista y nosotros estuvimos realmente movilizados para que Francia, por ejemplo, adopte a nivel europeo la nueva definición de la violación, ya sea para ausencia de consentimiento. Y como lo sabes, el presidente francés se ha opuesto a eso y nosotros es algo muy fuerte porque cuando estamos hablando de derechos reproductivos y derechos sexuales, la definición del aborto, proteger a las mujeres de las violencias sexuales, saber de ellas mismas cómo se pueden proteger o qué pueden hacer, es fundamental, ¿sabe? No, y eso es una parte también de que nosotros tratamos de promover el hecho que la educación sexual no tiene que ser únicamente la parte reproductiva, física, cómo funciona, porque sabemos que hay muchachas que están embarazadas y ni saben cómo, cómo lo lograron porque no sabían cómo se tenía bebé. Eso ocurre todavía en Francia hoy en día y te lo puedo asegurar, puesto que yo soy también miembro de la organización que se encarga de los niños que las madres abandonan porque al nacer, porque ellas ni siquiera sabían que estaban embarazadas. Entonces vemos que hay muchísimo, muchísimo trabajo todavía que hacer en eso. Pero y es por eso que la parte de la, ¿cómo se? De el comportamiento, los derechos de la mujer a decir no, a decir que es cuando ellas quieren, todo eso es algo que tenemos que a informar y educación desde la edad muy mínima. Bueno, y sabemos que por ese lado el gobierno está muy atrasado y no hace gran cosa. Pero nosotros pensamos que ahora con eso de la constitucionalización es, ¿sabes? Es muy positivo para la imagen del presidente Macron y del gobierno. Así que, bueno, ahora están en una olita de positividad, voy a decirlo así. Así que yo pienso que ahora nos van a ayudar mucho más a promover esos derechos al nivel internacional, porque, bueno, pienso que él va a querer hacerse el campeón de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el mundo. ¿Sabe? Ha sido tan saludado a nivel mundial por los progresistas y los feministas, esa constitucionalización que yo pienso que él va a tratar de aprovechar de esa ola positiva y espero sinceramente que bueno, nos ayude a apoyar a organizaciones en otros países, pero también en la ONU, al nivel europeo. Nosotros lo que queremos hoy en día es que el derecho al aborto, al IVG, sea garantizado en toda Europa. Sabes que en Polonia tienen muchas restricciones del gobierno precedente que era de extrema derecha y también en Malta todavía no se puede tener acceso al aborto como se tiene en los otros países. Sabemos que algunos como Hungría, otros quieren retroceder y entonces esperamos que no sé si al nivel de la ONU, porque es más difícil, pero al menos al nivel europeo, que nuestro país y que el gobierno con Macron se vuelva realmente el campeón de eso. Porque no hay que ser ciego para ver que al mismo tiempo vamos a tener elecciones en Europa el 9 de junio y que los partidos de extrema derecha, los partidos conservadores, están aumentando y eso hace que hay una amenaza, no sobre Francia
pienso que estamos tranquilos, pero sobre los otros países, y como tú lo sabes, la sororidad es algo que caracteriza a los feministas, entonces nosotros queremos también que todas las mujeres en Europa y más allá en el mundo puedan tener los mismos derechos. Genevieve, requisitos hay, ¿qué requisitos hay, por así decirlo, para que se pueda efectuar una interrupción voluntaria? Aquí en Francia, no, ¿qué entiendes por requisito? Sí, es decir, en Colombia, por ejemplo, se tienen ciertas semanas en las que se puede practicar una interrupción o Aquí, porque la vida de la madre esté en riesgo. sí. Bueno, lo de la salud, del riesgo de la madre, esos son casos realmente donde los médicos van a decidir. Pero para una mujer, para ella decidir de practicar un aborto sin información sobre el feto, realmente su decisión son 14 semanas. Eh, Genevieve, bueno, muchísimas gracias primeramente por estar acá. Felicitaciones por su excelente español, que realmente nos permite generar muchísimo más fácil esta comunicación hacia Colombia, donde hoy hay muchísimas personas que están conectadas en directo y que al final pues van a ser miles que nos van a ver también en diferido. Yo sí quisiera preguntarle, concejala, frente al tema, ¿cómo cree usted que esto va a apoyar y a respaldar a todo el tema de la lucha por los derechos de la mujer en América Latina, en países como Colombia, por ejemplo, que son incluso muchísimo más conservadores en temas religiosos y demás, y que tienen una alta influencia también de los Estados Unidos, donde posiblemente el señor Trump pueda ser elegido nuevamente presidente de los Estados Unidos? Y que es precisamente genera precisamente una política contraria al tema del aborto. Sí, sí. Por supuesto que están en políticas contrarias del aborto, pero la primera cosa es que el derecho del acceso al aborto uh, es, es como para el matrimonio igualitario o todas cosas que son del individuo. El hecho que haya libertad de aborto no quiere decir que le vamos a obligar a los otros a abortar. Eso primero. Así que toda esa gente que es religiosa y que está en contra del aborto, nadie la va a obligar a abortar. ¿Okay? Pero no nos pueden imponer tampoco el hecho que porque ellos por su religión no lo hacen, nosotros estemos sometidos a eso. Eso me parece muy, muy importante y bueno, es como el matrimonio igualitario. Nunca le vamos a obligar a dos hombres, dos mujeres a casarse. Eso es, pero es darle igualdad. El segundo punto es que, ¿sabe? Se puede discutir de miles de cosas, pero al final, cuando se toma el interés superior del niño, cuando se toma el interés de la mujer, cuando nace un niño, es que él también tiene derecho de nacer en una familia que lo quiere, que lo está recibiendo y que lo va a acompañar y le va a dar todo, y no es una cuestión de nivel de recursos, pero que lo va a acompañar para su desarrollo y que lo va a amar. ¿Para qué? ¿Por qué se va a obligar a gente, a mujeres, de tener un niño que después no lo va a poder acompañar? Yo las veo, las chicas que se dan cuenta demasiado tarde, incluso al momento del parto, incluso en Francia, que estaban embarazadas y que no lo quieren ese niño porque no saben qué hacer con ese niño, porque incluso, sobre todo cuando es el hecho de violación, de incesto, hay que ver el rechazo que pueden tener. Entonces, ya sea para la mujer como para el niño, es una decisión de la mujer de saber si ella piensa, lo siente y lo quiere tener a ese niño y no se la puede obligar, porque obligarla es reducir también las mujeres solamente un cuerpo, es una matriz y una mujer es más que eso. Y lo último es que, ¿sabes?
una de las dificultades incluso que vemos en las sociedades hoy es el hecho que muchas chicas tienen muy temprano o están embarazadas, van a tener un hijo, se encuentran solas para criarlos, tienen que abandonar la escuela, no pueden seguir estudios, se van a encontrar muy vulnerables con empleos que son terribles porque no le van a permitir ni siquiera criar a sus hijos y todo. Y entonces hay que parar con eso. Tenemos que dar también a esas chicas, porque a veces tienen 14, 15 años, las que están violadas, o no, pero esas chicas que puedan ellas también tener un futuro. No podemos condenarlas a no tener un futuro, condenarlas ella y el niño o niña que tendrían a tener una vida de miseria solamente por una cuestión de moral religiosa. El ser humano tiene derechos, las mujeres tienen derechos y entonces hay que respetarlo porque así también vamos a ayudar a las mujeres a mejorar su formación, a mejorar el trabajo que van a tener, a desarrollar su vida y al final no solamente ellas ganan, pero toda la sociedad gana. Y eso también hay que verlo, porque vemos el peso para la sociedad. Cuando digo peso es el hecho que, ¿sabe? Cuando una de las características, por ejemplo, de la pobreza, disculpa, tal vez mezclo todo, pero espero que me entiendan, pero vemos muy bien que uno de los problemas en las situaciones de pobreza son todas esas jóvenes que se encuentran embarazadas muy joven, que crían solo a su hijo, que no tienen la posibilidad ni para ellas ni para su hijo de desarrollar un futuro y que se quedan en la pobreza. Y entonces la pobreza no es una fatalidad. Tenemos que permitir a cada uno que pueda elegir su destino y para las mujeres elegir su destino es decidir si quieren hijos y cuándo lo quieren. Y tanto que no lo hagamos eso, sabemos que va a generar pobreza, va a generar violencia y conflictos. Así que llega un momento en que hay que pensar también qué sociedad queremos. Y esa sociedad es una sociedad, de mi punto de vista, la que yo quiero, es una sociedad de igualdad y de justicia donde cada ser humano tenga las mismas oportunidades. Genevieve, muchas gracias y por supuesto que no te quiero despedir sin antes preguntarte, porque yo sé que has seguido de cerca mucho el tema de las comunidades indígenas en el Cauca, has seguido precisamente a asociaciones y recibiste también a las madres de los falsos positivos en París, ellas estuvieron allá, también pudieron hablar contigo y has estado en diferentes movilizaciones precisamente apoyando a Colombia. Cuéntanos un poco, Genevieve, ¿cómo ves la situación actual de Colombia? Sabemos que estamos en un proceso, pero ¿qué piensas y cómo lo has sentido en estos últimos años, tal vez, y estos últimos meses? Mira, me parece muy importante y como sabes, yo he organizado aquí en la Alcaldía de París la restitución de la Comisión Verdad para los exiliados con el presidente de la Comisión, el expresidente de la Comisión, Francisco de Rú, y diferentes también miembros de esa comisión. Pienso que la situación es muy difícil, lo sabemos porque hay un gobierno progresista hoy en en Colombia, disculpen, hay un gobierno progresista en Colombia hoy y eso es muy importante para que se pueda adelantar en el proceso de paz, pero que hay mucho movimiento, hay mucho partido político que también no quieren que eso pueda cumplirse. Pero pienso que entonces la situación no es fácil, pero pienso realmente que hay que implementar y mandar mensajes muy fuertes sobre las medidas de cómo si se implementan las medidas de la Comisión de la Verdad. Yo veo algunos problemas que son
pero son los que denunciamos desde hace años. Está el problema de la tierra. ¿Cómo se hace para que la gente pueda regresar a su tierra, pueda trabajar de su tierra y que no la ataque? Que ya sean los paramilitares que quedan, ya sean unas fracciones de guerrilla, ya sean narcotraficantes. ¿Qué seguridad? ¿Cómo regresar a su tierra, a su pueblo? Y en toda seguridad. Y eso es muy preocupante. Y en ese aspecto, pienso que hay que estar realmente muy cuidadoso de lo que pasa con las empresas. Sabemos que durante esos años del conflicto y sobre todo desde el principio del siglo XXI, muchas empresas han confiscado también tierra para la industria agroalimentaria. Hemos visto lo que pasó con la palma, lo que pasó con diferentes cultivos y esas tierras se las tiene que regresar a los campesinos. Llega un momento que hay realmente que apoyar para que sí, la gente pueda vivir en paz de su tierra. Y muchos de los que yo recibo y con quien me encuentro me hablan de eso. El segundo aspecto es que se necesita justicia, realmente se necesita justicia. Y cuando veo, por ejemplo, la asociación Las Madres de Mafabo que yo he recibido aquí y que se llevan el caso delante de la Corte Suprema Argentina para que tengan justicia, me parece fundamental. ¿Sabes? Siempre se dice no hay justicia sin paz, no hay paz sin justicia, discúlpame. Y eso es muy, muy importante porque es cierto que no puede haber paz sin justicia, sino la gente sigue en conflictos y incluso si es difícil, hay que ir a esos procesos de justicia. Genevieve, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Reacción Revista Digital, a Conecta Colombia. Esperamos verte nuevamente en este espacio que es de todas y de todos y pues estaremos muy atentos a lo que siga ocurriendo. Genevieve, muchas gracias y una bonita tarde. Muchísimas gracias a ustedes y cuando quieran yo estoy aquí si puedo ayudar, aquí estoy. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Hasta pronto, Genevieve. Muchas gracias. Gracias.